Bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir, aunque os veo cara de sueño ya. Solo os voy a pedir un favor y es que, bueno, yo lo he concebido de una manera en la que luego me he dado cuenta que he metido la pata. Y es que normalmente yo los talleres los hago más participativos y es verdad que en Zoom es un poco más locura, pero lo vamos a intentar. Así que lo único que os voy a pedir es que os pongáis la cámara y así nos podemos ver y podemos interactuar todos mucho mejor, porque esto va a ser más una construcción conjunta que no una chapa que os vaya a dar yo. Así que preferimos ver vuestra belleza. Me alegro de ver muchas caras conocidas y las que no os conozco también. Así que si os parece, empezamos con una oración, ¿vale? ¿Oramos? Querido Padre, Señor, muchísimas gracias porque eres bueno, porque nos cuidas, porque hemos disfrutado de un buen sábado en esta convención que, aunque ha sido digital, ha sido de provecho, y sobre todo porque sabemos que, a pesar de la distancia y a pesar de las restricciones, seguimos siendo una iglesia que está unida y que sigue teniendo el propósito de servirte y de llevar tu mensaje a todos los rincones. Te pedimos que tú también nos ayudes en este taller, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues empezamos y le damos caña, ¿vale? Me acaban de enseñar, no te acostarás sin saber una cosa más, me acaban de enseñar cómo hacer esto. Fijaos, ¿eh? Vas a decir, qué viejo eres. Toma, he compartido aquí una pizarra, porque en realidad tenía una pizarra aquí detrás, pero no se ve nada. Así que vamos a hacer la primera pregunta. Sí, cualquiera de vosotros puede escribir, así que os pediría que no hiciera como los niños de primaria que van molestando al profe todo el rato. Esta es la pregunta que os voy a hacer, ¿vale? Si de un lado tenemos la iglesia, ¿no? Y de otro lado tenemos la sociedad y el mundo, ¿qué papel crees que desarrolla la iglesia con respecto al mundo en cuanto a interacción? ¿Vale? Lo repito de otra manera, que igual lo he puesto muy complicado, ¿vale? Por un lado tenemos la iglesia, ¿no? Nuestra iglesia, piensa en tu iglesia local sobre todo, ¿vale? Piensa en cualquier iglesia local en la que tú eres miembro, eres parte de esa iglesia. Y piensa en la sociedad, en la ciudad en la que estés. Sevilla, Madrid, Valencia, que es la mejor ciudad y la más bonita del mundo. Cualquier otra ciudad, ¿no? O incluso un pueblo, porque tu iglesia puede que esté en un pueblo. O incluso fuera de España, porque a lo mejor nos estás viendo desde fuera de España. El caso es que tú pienses en cómo interactúa tu iglesia local, tú como iglesia, con la sociedad que rodea tu iglesia. ¿De acuerdo? Y solo quiero que tú... tenemos varias opciones. O lo escribes, ¿vale? Puedes poner el texto y lo escribes aquí, o lo escribes por el chat, o lo dices de viva voz y tan contentos. ¿Vale? ¿Crees que estas son las opciones, ¿vale? Pasamos de un extremo en el que la iglesia está aislada, es decir, tiene nula relación, nula interacción con la sociedad, o del otro lado, la iglesia está tan metida en el mundo y el mundo en la iglesia que es un antro de pecado. ¿Vale? Esos son los dos extremos. Entonces, ¿tú en qué rango colocas tu iglesia local? Y sobre todo quiero dejar algo claro, que también lo he dejado claro en el taller anterior: esto no va de una crítica a la iglesia, ¿vale? Que nadie lo malinterprete y que nadie lo tome como, pues ahora me voy a desquitar porque el anciano me cae muy mal o el pastor me cae muy mal y voy a soltar aquí todo lo que yo quiera. No, se trata de vamos a construir juntos una iglesia mejor. Esto suena muy propaganda política, pero es verdad. ¿Cómo podemos? Va a ser como una charla de catarsis sobre cómo podemos hacer que nuestra iglesia alcance mejor una sociedad secular como la nuestra. Y lo vamos a hacer juntos. Así que os escucho, no sé, somos demasiados, creo que somos, no sé cuántos somos ahora, 45. Antes lo hemos hecho con 30 y pico, así que creo que puede ir bien. ¿Puedo hablar? Sí, o sea, esto es el primer... Mi iglesia, sí, tengo la impresión que mi iglesia tiene que estar más abierta porque se considera una iglesia fría. o sea, una iglesia fría, vale. Iglesia fría. Eso quiere decir que la interacción con la sociedad, es decir, con las personas no adventistas que la rodean, es escasa. Sí. Vale. En mi caso, ¿puedo? Sí. Es que igual habría que ponerlo, levantar la mano, no sé.
Antes ha funcionado. Yo soy muy así. Si no, pues lo vemos. Vale, pues pienso que está volcada a nivel... ADRA funciona muy bien. Por ejemplo, en la iglesia en la que estoy actualmente funciona muy bien por lo que hay conexión, pero falta mucho como para que realmente podamos conectar. Esto es súper importante, Fernanda, y si me escucháis el resto, es genial, porque antes ha salido la misma problemática. ADRA trabaja muy bien, ADRA hace una labor estupenda, pero es ADRA. O sea, quiero decir, entendedme, ADRA es la iglesia. Claro. Pero en ADRA, ¿cuánta gente de la iglesia trabaja en ADRA? Porque claro, se nos hincha el pecho diciendo, no, mi iglesia ADRA, pero claro, la iglesia somos todos. La iglesia no es una institución, no es una placa puesta en un edificio. ¿Cuántas personas colaboran en ADRA? ¿Cuántas personas están siendo como iglesia influencia en la sociedad o satisfaciendo necesidades? Y sobre todo, ¿se puede hacer algo más que lo que ADRA está haciendo? Que es de 10, quiero decir, que no es por criticar. Claro, justamente yo creo que ADRA es un canal receptivo de esas personas con necesidades que a lo mejor en un momento son muy físicas porque puedan necesitar comida y demás, pero justamente son personas que más se encuentran solas, aisladas por la sociedad, etcétera, etcétera, que necesitan justamente un cobijo mayor. Y es un punto de acción muy importante para arropar como una ave a sus polluelos, básicamente. Pero... Vale, gracias, Fernanda. No sé quién ha puesto casi iglesia tipo ermitaños. No hace falta nombrar la iglesia, pero si queréis, el que lo haya puesto, pongo +1 en... Esperad un segundo. Pongo +1 en iglesia aislada, ¿os parece? Y tomamos esos términos, ¿vale? Iglesia aislada de la sociedad, ¿vale? Yo también quería decir que hay veces que depende de qué departamento está más unido a la gente de fuera, digamos, o la gente no cristiana que otros. Depende mucho, pues si son niños, jóvenes, familias, depende mucho. Vale, Ingrid, pero esto no es entonces un problema porque si hay ciertos departamentos que están enfocados en la iglesia, ¿podemos decir que la iglesia está haciendo algo en la sociedad? ¿O solo cierta...? Quiero decir, ¿qué diferencia hay entre que ADRA esté haciendo algo o que solo a lo mejor algún departamento en concreto esté haciendo algo? Es que yo ¿A cuánta creo que gente involucra? ¿Cuánta gente de la iglesia? Yo creo que el problema es que sigue habiendo mucha diversidad de opiniones. Entonces, esa diversidad no te deja actuar o no te deja obrar de la manera que a lo mejor te gustaría. Entonces, teniendo en cuenta todas las visiones, creo que no nos abrimos al resto por estas cosas. Vale. ¿Más opiniones? No sé cómo volver. Yo creo que, por ejemplo, muchas veces nos centramos en satisfacer las necesidades de las personas, que es correcto porque al final es lo que Jesús hacía, satisfacer esas necesidades físicas, emocionales, no sé. Y no somos capaces de dar un paso más para presentar el Evangelio. Es decir, nos ponemos detrás del escudo de ADRA, nos ponemos detrás del escudo de la Asociación de Cursos de Salud, de cómo ser vegetariano, tal, y va un montón de gente a esos cursos, pero luego ese paso de presentar el Evangelio detrás de esos escudos parece que se complica, o por lo menos la sensación que yo tengo es que falla. Entonces yo siempre he dicho, ¿no?, que primero la forma de actuar de Jesús era esa, ¿no? Primero sana al ciego y luego le dice sígueme, ¿no? O al cojo, a cualquiera, ¿no? Primero satisfacemos esas necesidades y luego presentamos el Evangelio. Pero en esa segunda fase, yo, por ejemplo, creo que es donde fallamos, donde nos cuesta. Vale. Esto, Thais, es súper bueno, porque entonces lo que estamos hablando es que hay un eslabón de la cadena que está fallando, que no está. Es decir, podemos hablar del Evangelio muy bien, podemos satisfacer necesidades muy bien, pero no tenemos la conexión entre los dos puntos. Y cuando tú en una cadena tienes un eslabón que falla, pues te da igual que los otros dos eslabones estén perfectos. Hay algo que no está. No sé si los demás
pensáis lo mismo. Esto parece que es un grupo pequeño, pero en realidad es como mejor funciona la iglesia. A ver, yo creo que es importante esos proyectos porque es hablar de Jesús sin muchas veces decir Jesús. O sea, es ser Jesús sin decirlo con personas que al final estás mostrando su amor y no están preparadas. Te encuentras con muchas barreras en esta sociedad. O sea, yo ahora mismo he estado trabajando con una persona que me hablaba directamente de su Biblia satánica. O sea, que es un extremo, ¿no? Pero directamente entras con las otras cosas, ¿no? Entras desde otro punto de vista y tiene toda la razón, Thais, cuando es que falla, evidentemente, porque también te encuentras con estas cosas que no te esperas. Yo nunca me esperaba que lo hubiera leído, ¿no? Pero falla porque no sabemos hacerlo, pero sí que estamos mostrando la parte de Jesús, ¿no? Su amor, y eventualmente lo verán, pienso yo. Cuando lo dejas allí sembrado, florecerá. Vale, gracias, Fernanda. ¿Más opiniones? Jonathan, ¿qué? Sí. Yo pienso lo siguiente, habló de ADRA y yo creo que ADRA es un departamento que nos da la oportunidad de conocer personas, de hacer amistad con las personas, pero claro, muchas de las veces nosotros que hacemos ese trabajo de ayudar personas a través de ADRA, no vamos más allá. Repartimos, hacemos lo que tenemos que hacer, que es ayudar la parte material, ¿verdad? Y luego cuando entra como la hermana estaba diciendo, cuando deberíamos entrar para la parte espiritual, pues muchas veces la verdad es que no es que no queremos, pero no podemos. ¿Por qué? Porque justamente la iglesia, y eso pasó en mi iglesia, porque la iglesia dice que no podemos. ¿Por qué? Porque si no, esa persona puede denunciar de que estamos queriendo llevar el evangelio y tal y tal. Entonces, como sabemos que ADRA aquí, bueno, España ayuda con alimentos y tal. Y lo otro es lo siguiente, yo pienso que nosotros muchas de las veces tenemos miedo de ir a la gente, tenemos miedo de hablar a la gente de Jesús, porque España, por ejemplo, en mi país, en Brasil, pues se habla normalmente con las personas en la calle, tú puedes abordar una persona, entregar un libro, acá es diferente. Acá, la primera persona que tú aborda y va a entregar un libro, pues la persona no quiere, o coge en tu mano aquí y con la otra mano lo tira en una basura. Eso pasó aquí con nosotros, con los jóvenes. Así que entonces eso nos intimida y nos da un poco de miedo cuando tenemos que hablar de Jesús. Pero eso lo quiero reforzar, que no deberíamos tener miedo. ¿Por qué? Porque nuestra misión es hablar. Y si la persona va a aceptar o no, eso ya es problema de ella y el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hablar. ¿Y a quién vamos a hablar? Pues a las personas que nos deberíamos hacer amistad con ellas y a presentar Jesús a ellas, ¿verdad? Eso es lo que pienso yo. No deberíamos tener miedo porque el Espíritu Santo dice que estaríamos con nosotros y la misión es esta, es de llevar Jesús a la gente. Gracias. Ser leonés, ¿no? Y eso es. Sí, yo déjame perdona, solo que difiera un poquito con lo que has dicho, porque cuando yo conocí a mi mujer, no le dije, mira, ¿te interesa que yo sea tu marido? Es así. Soy el mejor marido que puedes tener, por esto, por esto y por esto. Si tú no me aceptas, vas a ser una infeliz toda tu vida. ¿Cuántos creéis que mi mujer me hubiese aceptado ese discurso? No sé cuántas mujeres hubiesen estado dispuestas a aceptar ese discurso por mi parte. No estaría contigo hoy, ¿no? Exacto. Creo que hay que seducir. Creo que Jesús seducía. Creo que Jesús no planteaba el mensaje y decía, si no te gusta, fuera. Jesús aprendía la cita que no sé si habéis podido seguir el tema, la cita de Ellen White, ¿no? Jesús se ganaba la confianza de las personas satisfaciendo sus necesidades, pero la cadena seguía. Se ganaba su simpatía y entonces, cuando todo estaba hecho, les animaba a seguir. Igual es que nosotros tenemos que aprender a colocar esos eslabones que nos faltan en la cadena. Y yo creo que el primer eslabón, si me permitís, si no tenéis más opiniones, que si las tenéis podéis lanzaros. Yo tenía una. Yo quería hacer un pequeño aporte, Jonah. Es decir, respecto yo es que vengo fresquito, por eso lo digo, bueno, vengo más que fresquito, vengo calentito, ¿vale? Porque ahora mismo tuvimos una asignatura, crecimiento de iglesia,
Y bueno, la verdad es que yo y Raquel, nosotros venimos del mundo exterior, ¿vale? No sé cómo acabamos en esta iglesia, porque la metodología que aplicaron con nosotros no fue para nada la que nosotros vimos fuera del contexto después de salir de Canarias, después de la isla de la que nosotros venimos, ¿no? Nunca más lo hemos vuelto a vivir de la misma manera. Y muchas veces, perdónenme, pero es que parece que hacemos evangelismo tipo Herbalife. Es decir, es como, te voy a ofrecer una oportunidad de negocio y es como que nos hemos centrado mucho en alcanzar a las personas y sin lugar a dudas las alcanzamos. Es decir, alcanzamos, pero no sabemos qué hacer con las personas. Es decir, aquí no se trata de coger a una persona y traerla a este sistema multinivel, porque aquí no entendéis por dónde voy. Es decir, no se trata de coger a alguien, alcanzarlo, simplemente darle ahí algo y ya está, sino es lo que dice Jonah. El tema aquí es realmente hacerte seducir a esa persona, hacerte amigo de esa persona. Y ahí entramos otra vez dentro de lo mismo que decía del tema de la cosmovisión. ¿Con qué ojos esta persona está viendo el mundo? Porque a lo mejor estamos intentando de conectar con personas que no ven el mundo como nosotros lo vemos. Y ahí es donde yo, por ejemplo, hice una pequeña crítica a muchos de mis compañeros y les dije justamente que a veces intentamos alcanzar a personas a través de, por ejemplo, cosas de salud, esto y lo otro, cuando en realidad son cosas que no vivimos, no somos genuinos en esas cosas. ¿Por qué? Porque hoy en día la reforma pro salud, y no me entiendan mal, ¿vale? A lo mejor soy muy directo, pero eso es mi naturaleza alemana, ¿vale? Pero ¿cuántos de nosotros vivimos la reforma pro salud? Es decir, ¿entendéis? Tal vez sea el momento en el que sí, sin lugar a dudas, los principios no los vamos a cambiar. Sin embargo, tal vez sea el momento de hacer iglesia en plan, en grupos de apoyo. Yo quiero vivir de una manera más sana, no lo consigo. ¿Quién se apunta conmigo a este grupo y nos ayudamos mutuamente? Y ser más transparentes en el sentido de, oye, voy a dar un taller de oración, yo qué sé, ponerle un nombre muy loco, ¿no? Oración trascendental bíblica o algo, porque el posmoderno es muy espiritual. Y ahí es donde creo que tal vez no estamos logrando los objetivos porque nos camuflamos con cosas que no vivimos y tenemos diamantes que no ofrecemos. No sé por qué, porque tal vez creemos que no los quieren o porque creemos que cambiar el nombre de las cosas es pecado y ¿entendéis por dónde voy? Es decir, le asignamos valor de sacrosanto a algo que simplemente es una herramienta y bueno, yo no te paso la palabra porque esto no es mi taller. No, gracias, Dante. Es importante tu opinión porque para el que no conoce a Dante y Raquel, pues no llevan mucho tiempo en la iglesia, aunque ya van a ser pastores en nada, pero vienen justamente del entorno al que hoy en día es mayoritario cada vez más, que es el entorno secular. Eli o David, ¿ibais a hablar? Perdón. Sí, yo iba a hablar que también creo que no tenemos sintonía, ¿no? con lo que ahora mismo a la gente que no es de la iglesia le preocupa, ¿no? Y que cada vez le preocupa más. Tal vez a mí me da la sensación que no tenemos clara, nosotros tal vez los más jóvenes, la posición que tenemos en cuanto a este tipo de cuestiones, como por ejemplo el papel de la mujer, el del colectivo LGTBI, el racismo, y aunque nosotros los jóvenes tal vez no nos posicionamos como desde el odio, pero tampoco sabemos, creo, explicarlo y defenderlo bien. Entonces, culturalmente sí que hay una idea de que todos los cristianos se posicionan desde el odio hacia las minorías, y yo creo que es importante también, o sea, que esa parte también nos falta, como tener claridad en el mensaje, que creo que al menos nosotros no lo percibimos de esa forma. Muchas gracias, Eli. Esto es brutal lo que ha dicho Eli, porque además nos va a ayudar a la siguiente parte del taller. Y esta es la pregunta que os hago. ¿Conocemos a la sociedad? Y no me digas rápidamente, sí, porque yo en mi trabajo, sí, en mi trabajo, pero tú quedas a tomar cañas sin alcohol con los de tu trabajo. ¿Tú vas al cine con los de tu trabajo? ¿Tú quedas a jugar a juegos de mesa con los de tu trabajo? No, porque la mayoría, o sí, y será tu caso,
Pero estadísticamente los adventistas, cuanto más años pasan en la iglesia, más reducen su grupo de amigos a la gente de la iglesia. Porque casi toda nuestra relación social se limita a la iglesia. Y esto es un problema, porque nos está aislando. Igual no era nuestro llamado, igual no era el motivo por el que esta iglesia nació, pero la realidad es que al menos en Europa, al menos en este país, no importa la cultura de las iglesias, de dónde venga la gente, cada vez nos estamos aislando más. Y cuando me refiero a aislar más, no me refiero a un reparto de libros esporádico, a un curso para dejar de fumar esporádico, me refiero a entablar relaciones de amistad de calidad con personas no adventistas. Y entonces estamos fallando porque ni siquiera estamos conociendo, y estoy hablando muy generalmente, disculpadme que hable generalmente, pero estamos perdiendo el contacto con la sociedad. Estamos empezando a olvidarnos de cómo la sociedad es. Y por eso os voy a proponer un ejercicio, ¿de acuerdo? Igual sea... Un segundo, Jonathan. Un detalle importante con lo que acabas de decir, porque ¿cuántas veces no saturamos nuestro barrio con libros y luego nunca pasamos por las casas de estas personas a preguntar qué impacto ha tenido el libro en la vida de estas personas? Es decir, ¿cuántos conflictos de los siglos se habrán repartido en Madrid? ¿Y cuántas encuestas se han hecho de qué impacto ha dejado este libro? Esto que comentas, Dante, es muy fácil porque cuando tú recibes un folleto por la calle, da igual de lo que sea, yo creo que no le prestas mucha atención. Yo os puedo decir que en los últimos 20 años solo he aceptado un folleto. Y era de un restaurante peruano que es comida chifa, y porque llevaba tiempo en Madrid buscando uno y no lo encontraba, mira que tengo internet, pero era como... Y justo cerca de mi casa me dieron ese folleto y dije, mira, está cerca de casa, y me guardé el folleto. Pero normalmente nosotros como adventistas que somos propensos a dar folletos, no los aceptamos. O sea, estamos exigiendo que la sociedad acepte algo que yo no acepto. Entonces, esta es la actividad que os voy a pedir, por favor. Quiero que busquéis en vuestros móviles, portátiles, tablets, porque al final esto es un taller de JAE y me vais a disculpar los que no pertenecéis a la generación Z o Centennials, pero vamos a hacer este ejercicio con jóvenes, ¿vale? Podemos hacerlo luego con otras generaciones. Pero la generación Z, Centennials, que se les llama, es la generación entre el año 94, nacidos en el 94, más o menos 2010, ¿no? Porque a partir del 2010 se habla de otra generación posterior que aún está por definir. Quiero que busquemos información, porque al final no conocemos qué les preocupa, qué les motiva, qué les inquieta, qué les gusta, qué le da propósito a su vida y sentido a su vida a esta generación que queremos alcanzar. Y a lo mejor estamos intentando organizar un curso para dejar de fumar cuando los jóvenes no están interesados en dejar de fumar. O a lo mejor estamos intentando, yo qué sé, hacer un partido de fútbol cuando los jóvenes cada día más juegan a aquello que ya no se llama videojuegos, pero que si digo videojuegos nos entendemos, ¿vale? Entonces estamos intentando organizar un partido de fútbol y los jóvenes cada día están más sentados en casa en plan gamer total. Así que lo que os voy a pedir es que, tal como hemos hecho antes, a la par que vamos buscando en nuestros dispositivos electrónicos información acerca de esta generación, vayamos diciendo características positivas o negativas de esta sociedad, de este rango de la sociedad. Y mientras buscáis y habláis... Dale, ya encontré alguno. Dice que ellos van primero, huyen de los esquemas laborales rígidos que no les permiten entender sus necesidades primero. Vale, esto en realidad lo que les pasa es que cada generación es una reacción a la generación anterior. Entonces ellos reaccionan mucho a los millennials. Los millennials, su pasión era su trabajo, escalar puestos de trabajo y ganar mucha pasta. Los centennials les importa un pimiento bastante dinero, quieren una profesión en la que se sientan realizados. Es decir, huyen de estos esquemas rígidos y, como ha dicho David, ¿vale? Entonces, no sé cómo decirlo, pero huyen de esquemas. Y ahora pensáis en la iglesia, ¿vale? ¿Cómo está nuestra iglesia montada, esquematizada y jerarquizada? Y pensad cuánto le llama la atención a un chaval de esta generación la la estructura de nuestra iglesia. Y vuelvo a repetir. Podrías llamarlo híbrido o flexible, que es lo que están utilizando de términos. O sea, sistemas híbridos y flexibles de trabajo, de sociedad, de todo. Vale. Más. Venga, que esto lo descubrimos juntos. Igual nunca habías buscado información sobre los jóvenes a los que estás llamado a...
Y digo, que hablamos de jóvenes seculares. Hola. Bueno, yo he encontrado, y creo que es cierto, que están comprometidos con el medio ambiente. Eso es uno de sus fuertes. Medio ambiente a saco. Ellos no les importa tanto la política, les importa que cuidemos el planeta, porque ninguna de las generaciones anteriores lo hemos cuidado. Son multitasking, multitareas. Multitarea y multipantalla. Sí. Es decir, son capaces de estar hablando contigo en WhatsApp mientras están haciendo un Twitch en directo jugando a un juego, mientras están hablando con su madre. Muy parecido a esto es que no conciben un mundo sin smartphones. Son los primeros nativos digitales. Muy bien. Yo tengo 36 años, soy de los últimos millennials y yo recuerdo haber jugado con cosas que no eran electrónicas, y no haber tenido en la mano un teléfono hasta los 16 años. Ellos nacen con smartphones en la mano ya. Ponen también que son más autosuficientes, más autodidactas. Muy bien. Esto es cierto. Aprenden antes con el profe de ciencias de YouTube, que es youtuber y es un crack, porque su profesor no utiliza los métodos antiguos y no entiende nada. Esto es brutal, porque hoy en YouTube es que tienes más información y mejor que muchas cosas en directo. Gracias. Más. No se dejan llevar por los anuncios, sino que recurren a creadores de contenido para tomar decisiones de compra. Creadores de contenido por encima de consumistas, de consumidores. Tú le preguntas a un niño, en mi época tú decías, ¿qué quieres ser de mayor? Y decía, futbolista. Yo quería ser futbolista. Soy pastor, se ha quedado ahí al límite. Pero tú le preguntas hoy a un niño qué quiere ser y mis hijos quieren ser youtubers. No hay otra profesión. Bueno, mi hijo ahora está en la época de que quiere ser pastor. Se le va a acabar pronto esa época. Individualismo, eso yo creo que es una de las cosas que... Individualismo y egocentrismo. Vale, individualismo. Pero a la par, no sé si lo habéis... Venga, os dejo a ver si encontráis esta otra característica. Son más sociales, dice. Son más sociales. Pero también, sí, leales también, ¿no? Aventureros y curiosos. También dice características positivas en ese sentido, en su forma de relacionarse. Luchan por la igualdad de derechos también. Muy bien. ¿Qué me podéis decir? Esto es importante. Lucha de derechos, que es un poco lo que Eli comentaba anteriormente, que como iglesia tenemos un grave problema. Y esto lo englobo todo en una palabra, justicia social. No sé cómo explicarlo, pero que es una generación que es un poco sensible a todo. Entendiditos. Eso, pero no he dicho así, jolín, en plan, que todo lo cuestionamos todo muchísimo más. Muy bien. Soportan menos la autoridad. Soportan menos la autoridad. Esto es importante, porque como iglesia hay que cambiar mucho, ¿no? O sea, al final, bueno, yo aún he vivido en una época en la que esto es así porque lo dice el pastor, o esto es así porque lo dice el consejo, pero una iglesia hoy en día en la que hay muchos jóvenes, y yo os puedo decir que yo soy pastor de una iglesia en la que hay muchos jóvenes, tú no puedes decir esto soy yo el pastor y la iglesia te dice que hagas esto y punto, porque es que no aceptan la autoridad. Y eso nos plantea un desafío como iglesia. Esto de la justicia social es muy importante por lo que comentaba Eli antes, porque no sé si tenemos el idioma adecuado para tratar estos temas. Jonathan, sí. Yo quería comentar que tanto en la iglesia, los jóvenes en la iglesia como fuera, son muy mediatistas. Todo tiene que ser en el momento, no tiene paciencia de esperar, no tiene paciencia de luchar por algo, ¿sabe? Entonces quieren todo y al final no consigue nada, y después se quedan desmotivados y no va adelante, entonces se quedan frustrados. Gracias, Serlon. Hablan de que la capacidad de atención, es decir, antes de que se dispersen, igual Eli me puede corregir, pero hablan de que es 8 segundos. Por eso, cuando veis un vídeo de YouTube centrado en chavales jóvenes, veis que cambian constantemente de plano o cambian de algo, porque a los 8 segundos... Eso, además, Jonathan, el tema de la imagen, una imagen más que 1000 palabras, es decir, que se centran más en la imagen que en el texto. Es decir, les das ahí un texto largo que leer y ya los mataste, a no ser que el texto pues sea un dibujo, una imagen.
Recordar que son los chavales que han crecido en la época en la que nosotros mismos estamos abandonando el libro en papel. Y son la generación del Twitter, de todas estas cosas. Sí. Las relaciones interpersonales les cuesta más, si es más por ordenador o móvil que... Esto lo ponemos en el 8, pero tecnológicas. ¿Os habéis dado cuenta de algo curioso? Y a lo mejor aquí tú te vas a dar cuenta si eres muy viejo o muy vieja. Tú cuando quieres hablar con alguien tienes dos opciones. O le llamas, o le escribes un WhatsApp o le escribes por Instagram. Si le llamas por teléfono eres un viejo. Porque esta generación no llama por teléfono, te escribe. O sea, y sobre todo están abandonando el WhatsApp. Te escriben por Instagram o por otros medios, pero escriben, no te llaman por teléfono. Y es muy curioso, ¿eh? Porque cuando tú les llamas no te cogen el teléfono. Te escriben, te responden por WhatsApp y te dicen, ¿qué quieres? Tienes que llevar una conversación, pero ojo, los audios sí, ¿vale? Es como muy curioso, es todo un mundo. Los audios sí los aceptan. Odio los audios. Pues ellos los aman, David. Así que somos viejos. Oye, Jonathan, ojo, que muchas de las veces están cerca uno del otro. Sí, exacto. Jonathan. Sí. Una cosa que creo que es muy importante también, por lo menos con los adolescentes que tengo más contacto, es que no tienen muchos estándares morales, ¿sabes? Principios morales tan definidos como nosotros. Por ejemplo, mismos adolescentes de la iglesia creen que la homosexualidad es normal, porque crecieron en un mundo en que se habla sobre eso, que a veces hasta incentiva esas cosas, entonces para ellos es normal. Un ejemplo. Vale. Entraría un poco en justicia social, ¿no? Intentamos plantearlo desde la perspectiva de ellos, ¿no? Ellos lo ven como una justicia social, es decir, el colectivo LGTBI siempre ha sido perseguido por la sociedad y ellos buscan que se les den sus derechos, ¿vale? Esto como iglesia yo entiendo que a muchos nos puede parecer muy chocante, pero es que ellos viven en esa sociedad. O sea, ellos van a la universidad, van a la escuela, al instituto y constantemente están en esa cultura. Que no es, ojo a lo que voy a decir, que igual no estoy de acuerdo conmigo, pero que no es ni mejor ni peor que la anterior. Es la cultura y el momento que les ha tocado de vivir. Entonces, ahí entra la dicotomía entre el cristiano adventista que vive en una sociedad secular. A lo mejor esto no vosotros, quiero decir, esto, que nadie se ofenda, pero en países más cristianos es difícil entender a qué punto, por ejemplo, aquí en España hemos llegado al secularismo. Yo me he criado en mi colegio con chavales ateos y yo tengo 36 años ya. Y en mi colegio yo he conocido niños ateos con sus padres ateos. Esto, por ejemplo, yo he visitado otros países, no voy a decir cuáles, y es muy difícil encontrar ateos hace 30 años. Ahora sí, pero hace 30 años era muy complicado. De hecho, yo tengo experiencias, voy a contar una muy pequeña, que no os quiero dar la chapa, pero uno de mis jefes, que tengo muchos, es brasileño, es de Brasil. Y tenemos la misma anécdota, pero dada la vuelta, ¿vale? Yo fui a Brasil y para Brasil, como español, necesitaba un papel porque si no, no me dejaban entrar. Yo tenía ese papel. Y cuando llegué a la aduana o al servicio donde estaba la policía, me preguntaron qué era yo y qué venía a hacer a Brasil. Yo les dije que era pastor y que venía a asistir a una charla y no me pidieron el papel. Me dijeron, adelante, pastor, pase. Mi jefe vino a España y le preguntaron lo mismo. Y le dijeron, ¿a qué has venido a España? Y él dijo, yo soy pastor. Y ya sabéis lo que viene, ¿no? Pero pastor de ovejas, sin bromas, ¿no? Porque el hombre no tenía ni idea de lo que era pastor. No, pastor de iglesia, ¿pero cómo de iglesia? ¿Cura? No, cura no, protestante. ¿Pero qué es eso de protestante? Lo tuvieron media hora interrogándolo. Es decir, es muy difícil y cada vez más difícil, y por eso el motivo de este taller, vivir como cristiano en una sociedad secular. Perdón, que me he extendido mucho. No sé si alguien más ha encontrado algo acerca de los Z. Tienen su propio lenguaje, están adquiriendo un montón de palabras diferentes y las están metiendo en su vocabulario. La mayoría son de habla inglesa, como por ejemplo stalkear o que tienen su crush y cosas así. Muy bien, esa es muy buena. Propio lenguaje, apropiación de lenguaje, más bien. Yo tengo una pregunta para vosotros. ¿Creéis que los adventistas tenemos nuestro propio lenguaje? Sin duda.
Y además en muchos casos es de risa. Yo recuerdo que una vez decíamos, bueno, vamos a hacer el misionero, claro, y la gente, o sea, se volvían locos, decían, ¿qué? No te das cuenta hasta que tienes un familiar. Yo tuve a mi prima viviendo conmigo, que ella es católica de Venezuela también, tenemos el mismo lenguaje a nivel cultural, pero cuando decíamos, pues, cosas, no, esa música del mundo, de esas conversaciones que tenemos como paralelas, que hay que explicar, ¿no? Y matizar y tener... Allí tuvimos que adaptar el lenguaje para darnos cuenta de que estábamos errados, de cómo nos manifestamos, porque creo que es mucha piedra de tropiezo muchas veces el cómo hacemos referencia a todo, como adventistas en ese momento. Sí, también tenemos que tener cuidado con cómo hablamos de los demás, porque algunas personas, no voy a decir la iglesia, algunas personas de nuestra iglesia no tienen cuidado de las palabras y pueden ofender a muchos católicos, ¿no? Cuando hablamos del cuerno, la bestia, es que los católicos o es que los protestantes, el falso profeta, y no nos damos cuenta de que esas personas que pertenecen a esas denominaciones cristianas están siendo llamadas por Jesús y tú eres el instrumento para llamarles a esas personas. Entonces, no son tus enemigos, son tus potenciales hermanos, tus potenciales cohabitantes, cociudadanos eternos. Entonces, creo que hemos desarrollado demasiado el concepto de nosotros y ellos y el resto de la humanidad. Están los católicos, la bestia, los falsos profetas, los gentiles o paganos. Escuchad, que no hay etiquetas, que estamos llamados a llamar a toda esa gente, a predicarles el mensaje. Y ahora viene la tercera parte del taller, ¿vale? Esta es la sociedad juvenil de hoy en día, ¿vale? Y ahora viene la otra realidad. El CIS, que parece ser que no les gusta mucho trabajar, sabéis que es el que investiga un poco y hace las estadísticas. Y digo que no le gusta mucho trabajar porque la última referencia que yo he encontrado es de 2014. He tenido que ir a otras fuentes para encontrar 2020. El CIS dice que en 2014 el 30% de los ciudadanos españoles, de los habitantes en España, eran ateos. Se dividen en tres grupos: agnósticos, ateos y no creyentes. Que me encanta esto porque ateos y no creyentes es lo mismo, pero un 10%, un 10% y un 10%. 2014. Otras fuentes hablan de que en 2020 el 35 o 40% de la sociedad española ya es atea o no creyente. Y entre los jóvenes el porcentaje sube al 45, 50, 55% dependiendo de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas más seculares son Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco. Así que si pertenecéis a alguna de esas iglesias, que sepáis que estáis en el top 3 de las más seculares. ¿Y por qué os digo esto? Porque uno de los motivos por los cuales la sociedad se está volviendo, y por eso la llamamos poscristiana, la sociedad se está volviendo más secular, no es que no conozca a Dios, es que cree que lo ha conocido y lo rechaza. Y tienen un aspecto, no lo he comentado en el tema muy de pasada, y tiene un aspecto, es que confunden la cristiandad con el cristianismo. ¿Vale? ¿Qué es el cristianismo y qué es la cristiandad? El cristianismo todos sabemos lo que es, ¿no? Vivir, aceptar la propuesta de vida de Jesús, etcétera, etcétera, ser su seguidor, todo lo que nosotros somos, ¿no? Principios de vida de Jesús. ¿Pero qué es la cristiandad? La cristiandad es cuando se asocia la iglesia o el poder religioso al poder político. Es cuando la iglesia y el Estado se juntan y ejercen poder. Es lo que hizo Constantino en el siglo IV y es lo que, la iglesia a nivel mundial que más domina el mundo, que es la católica, ejerce aún en muchos países, ¿no? Por ejemplo, este país ejerce un poder aún político, tiene aún mucha fuerza política y mucho peso en el establecimiento de leyes u otras decisiones. El caso es que esto, sumado a lo que la cristiandad ha provocado en el pasado, ¿no? Cruzadas, Inquisición, te tenías que comprar el cielo, abuso de poder, etcétera, etcétera, corrupción. Se le suman los casos actuales de pederastia, etcétera, etcétera, que la iglesia tiene mucho dinero y no lo reparte entre los pobres. Y lo que la sociedad está haciendo es esta palabra creo que no existe, y seguramente no exista, pero es descreer, ¿vale? Está dejando de creer porque confunde la institución religiosa con Dios y rechazan ambos. O sea, no tenéis más que ver programas como La Resistencia o Leitmotiv, o sea, programas que están enfocados hacia una generación más como la nuestra, millennials, 30 y pico, hacia abajo, como
ya basan o parten de la premisa de que Dios no existe, incluso se cachondean y mezclan el concepto de iglesia con el de Dios. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. Yo os voy a escribir el proceso que normalmente sigue una persona secular. Una persona secular post-cristiana, ¿de acuerdo? Una persona... Perdona, yo... Sí, dale, Ingrid. Mira, es que yo creo que también hay algo súper importante que cada día nos están metiendo de todas las maneras el poder del yo. El poder del yo puedo. Meditando, haciendo yoga, haciendo cosas, y nos están quitando que nosotros solos podemos con todo. Y eso es muy peligroso, porque eso te separa de Dios. Y hoy en día todas las tendencias orientales, todas esas tendencias nos están perjudicando mucho. Gracias, Ingrid. Cierto también. Hay muchos factores que influyen y no tenemos tiempo a lo mejor de tratarlos todos, pero hay muchos factores que influyen y yo creo que es bueno y positivo que desarrollemos esto también en nuestras iglesias. Todo lo que estamos haciendo, ¿no? Espacios de reflexión. En la iglesia somos mucho de hacer eventos, de hacer programas, pero somos poco de crear espacios de reflexión y analizar por qué hacemos lo que hacemos, con qué propósito, hacia quién está dirigido lo que hacemos y por qué no probar o al menos analizar, ¿no? Un poco, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, porque lo que estamos haciendo ahora no es nada complicado, ¿vale? Estamos buscando características y ahora estamos descubriendo el proceso que sigue una persona secular, ¿vale? Recordad que una persona secular es una persona post-cristiana, una persona que ha rechazado el cristianismo y la cristiandad porque los ha confundido. Con lo cual, su prejuicio hacia todo lo que sea Dios es brutal. De manera que si tú estás con tu iglesia repartiendo un folleto o un libro en tu barrio, vas a encontrar a muchas personas que te digan, ¿esto qué tiene que ver con Dios? No me interesa. Porque ya tienen un prejuicio contra todo lo que supone Dios. Con lo cual, el primer paso es que la persona pase de la desconfianza a la confianza. Y ahí, dejadme que os diga que la iglesia, tal como está establecida hoy, al menos lo que yo conozco en España, le cuesta desarrollar ese proceso de confianza. Porque hacemos muchos eventos, pero no hacemos lazos de amistad con personas no adventistas. Primera, porque como personas individuales hemos dejado de tener una relación de amistad de calidad con las personas no adventistas, por lo que he comentado antes, ¿no? Porque nos relacionamos con adventistas. Con lo cual, si yo como individuo, tú como individuo, no estamos teniendo relaciones de amistad de calidad con personas no adventistas, pues en conjunto solo hay que hacer matemáticas. O sea, si tú no, yo no, él no, el otro no, la otra no, al final la iglesia no está haciendo un trabajo de ganarse la confianza. Y recordad que esto es la cita del lenguaje del Ministerio de Curación. Cristo se ganaba la confianza de las personas satisfaciendo sus necesidades. A lo mejor el eslabón perdido es ganarnos la confianza de la persona. O a lo mejor el eslabón perdido es todo el proceso secular, ¿vale? Para que entendáis este primer paso, es que las personas, lo que hay que conseguir es que las personas piensen que los cristianos no somos una secta rara y que somos buena gente, que hacemos cosas buenas por la sociedad, que somos normales, que hablamos un lenguaje normal y que vivimos en este mundo, en el siglo XXI. Recordad la oración de Jesús, ¿no? No te pido que los quites del mundo, sino que les guardes de todo mal, ¿no? El segundo paso de la complacencia, ¿no? Porque ahí es donde se instalan muchos, a la curiosidad. Curiosidad, ¿vale? Aquí lo que tienes que conseguir es que las personas piensen que Jesús es interesante, porque una cosa es que piensen que los cristianos son buena gente y otra cosa es que se sientan atraídos por la figura de Jesús de alguna manera, ¿no? Ahí es donde nosotros también muchas veces no conseguimos enlazar que yo soy buena gente y que soy normal porque Jesús es fascinante, ¿no? Y muchas veces, perdonadme que diga esto, además está grabado, pero a veces antes se nos va la boca a nuestras doctrinas que a Jesús. Y antes lo ha dicho una chica, ¿no? Se nos olvida que antes de adventistas somos cristianos. O sea, que adventista está muy bien y genial, yo soy pastor adventista y todos somos adventistas y muy bien, pero que no nos olvidemos que a quien estamos siguiendo es a Jesús. Entonces, de quien se tienen que enamorar no es del santuario, se tienen de la doctrina del santuario, de saber que las telas o la ley era azul. Lo que se tienen que enamorar es de Jesús, ¿vale? Entonces, hay que pasar este segundo paso. El tercero es pasar de la curiosidad, y os prometo que acabo rápido, y os hago alguna pregunta más. De la curiosidad a estar abiertos, ¿vale? Hay que conseguir que ellos pasen de pensar que Jesús es interesante a interiorizarlo en su vida.
No es lo mismo pensar que Jesús es alguien fascinante, porque también lo es Gandhi, o también lo es otros personajes de la historia, sino que Jesús podría ser Dios y que Jesús podría significar algo en mi vida, ¿no? Me podría aportar algo interesante en mi vida. Es decir, la persona está pasando de ser secular a entrar en el mundo del cristianismo. La propuesta de Jesús puede ser interesante para mí. Pero aún así esto le va a llevar un tiempo, hasta pasar de merodear, de darle vueltas al asunto, a buscar más intensamente a Jesús, ¿vale? El querer conocerlo. Para que te hagas una idea y tú y yo nos entendamos, las personas no empiezan a aceptar estudios bíblicos, no empiezan, no digo que todas acepten estudios bíblicos, no empiezan a aceptar estudios bíblicos hasta el paso número 3. Y a veces hacemos una actividad como una expo Biblia, les enseñamos el maravilloso mundo de la Biblia, la persona culturalmente le puede interesar, en la fiebre del momento, porque somos muy pesados, me acepta los estudios bíblicos. Pregunta, ¿creéis que una persona secular que entra en una expo Biblia solo por curiosidad te va a aceptar 15 minutos después o 20 minutos después de la exposición, te va a aceptar que les des 30 lecciones sobre la Biblia? No. Los seculares que yo conozco, no. Tú me podrás decir, pues yo conozco mucha gente que sí. Cierto, porque en España también hay católicos, creyentes, hay gente practicante, hay protestantes practicantes que te pueden aceptar esos estudios bíblicos. Pero recordad que el taller se llama secular, sociedad secular. Estamos hablando de los seculares. El secular nunca te aceptará de primeras unos estudios bíblicos ni de lejos, ni de lejos. Llegan en el proceso número 3, en el paso número 3, ¿vale? De merodear a buscar, o sea, en el paso número 4, perdón, paso número 4, ¿vale? He dicho el 3, pero está mal, el 4. Paso número 5, de buscar a ser, y aquí es donde se bautizan o dan el paso de seguir a Jesús. Fijaos que este proceso, que parece muy fácil porque son 5 pasos y aún me falta el 6º, parece que se concluye de una manera muy rápida. Pero yo tengo en mi iglesia una persona que viene de un entorno secular y os puedo decir que venía antes de la pandemia a menudo a la iglesia y es una persona, ni siquiera la consideraría atea, sino una persona post-cristiana. Después de 4 años asistiendo a la iglesia, yo no he empezado a darle estudios bíblicos aún. No los acepta. Después de 4 años, yo os diría que sigue en el número 2, en el paso número 2. 4 años viniendo a mi iglesia. El problema es que muchas veces no tenemos la paciencia necesaria, ni el cariño por las personas. Lo vuelvo a repetir, ni el cariño por las personas para dedicarles el tiempo que se merecen. Necesitamos seducir a las personas. Necesitamos enamorar a las personas. Hemos sido llamados a compartir un mensaje, pero un mensaje que está en el contexto de amar al prójimo, de amar a los demás, no en un contexto de transacciones comerciales o evangelísticas. No nos van a dar un iPad o un Mac porque se bautice a alguien. Esto no lo estamos haciendo ni por dinero, ni por las estrellas en la corona, porque yo no sé si lo sabíais, os mando un spoiler. Todas las estrellas que tú tengas en la corona no importan nada, porque la corona se la vas a arrojar a los pies de Jesús. Y si no lees Apocalipsis y lo verás. El que se gana el mérito es Jesús. Así que realmente lo que nos tiene que mover a compartir el evangelio es amar a las personas. Y por último, no me enrollo más, me enrollo como una persiana, ¿no? De ser a crecer. O sea, una vez... ¿Qué? ¿Puedo preguntar algo? Claro, claro. No, termina usted la idea y después, perdóname que le interrumpió. No, solo el último paso es de ser a crecer, que esto muchos adventistas, incluso adventistas de nacimiento, no lo entendemos. Es decir, seguimos teniendo la misma fe y el mismo conocimiento de la Biblia después de 30 años. Y no nos molesta. Y no hemos cogido un cargo en 20 años. Que no es porque coger un cargo sea algo... Pero es que no hemos aprendido lo que es ser un discípulo. No conocemos más a Jesús, no hemos servido más que antes. Entonces estamos enquistados en el proceso número 5. Y el propósito de la iglesia no es que sean adventistas. Ni siquiera es que sean adventistas. Es que la gente se acerque a Jesús y sean salvos. Pero ni siquiera es que pertenezcan a nuestra iglesia. Es que crezcan como discípulos. Porque si nos detenemos en que sean adventistas, va a pasar lo que nos está pasando. Y es que hace poco, en 2020-2019, lanzaron las estadísticas. Hemos bautizado, no recuerdo bien los números, pero era algo así. Hemos bautizado como 20 millones de adventistas a lo largo de la historia y hemos perdido 16. ¿Vale? Algo así, no sé, no me acuerdo bien de los números, pero podemos bautizar una brutalidad, pero perdemos una brutalidad. ¿Por qué?
porque los soltamos en la iglesia cuando los bautizamos y trabajo hecho, me voy a por más. Pero ¿y este? ¿Quién le ayuda a seguir creciendo? En fe. ¿Vale? Sí, ya puedes decir la duda o la pregunta. Vale. No, solamente quería decirle que quiero hacer una captura y al número 5 ha escrito usted de buscar hacer. ¿Tiene que continuar, de terminar, de buscar hacer qué o de buscar hacer? De buscar a ser cristiano. De buscar a Jesús a ser cristiano. O a ser adventista, si lo prefieres. Sí, mejor, pero escribe si quieres, por favor. Sí, de buscar a Jesús a ser cristiano. O formar parte de una comunidad, ¿no? Ser es formar parte de una comunidad. Vale, muchas gracias. Nada. Sí. Ahora esta es la pregunta y la discusión que vamos a tener en los últimos minutos. Es esta. Dado el perfil psicológico, social, de la generación Z, de la columna izquierda, y el proceso que muchos de ellos, porque casi toda la generación Z, mucha parte de la generación Z, a no ser que vengan del Opus o que sean familias ya cristianas, son seculares, el proceso que tienen que seguir en la columna de la derecha, ¿vale? ¿Cómo creéis que nuestra iglesia puede unificar el proceso, o sea, dónde ellos están y el camino que tiene que seguir? Es decir, ¿cómo tiene que seguir evolucionando nuestra iglesia para que jóvenes seculares puedan conocer a Jesús? Y déjame que te haga una segunda pregunta. ¿Cómo nuestra iglesia puede servir a jóvenes que han nacido en la iglesia, pero que tienen una vida totalmente secular? Y yo creo que muchos de vosotros sois conscientes y tenéis nombres y apellidos en vuestra cabeza. Jóvenes de nuestra iglesia que hay que dar la vida por ellos porque están más fuera que dentro utilizando el lenguaje más eclesiástico. Hay un punto para los que hayan hecho así, ya que esto está en un contexto de jóvenes y de exploradores. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho el curso de monitor de tiempo libre. Me imagino que todos los que se mueven un poco dentro del club pues saben lo que es el monitor de tiempo libre, vamos. Y centros de interés, Jonathan. Para mí es importante que la iglesia entienda que simplemente tenemos diferentes cosmovisiones, diferentes centros de interés, y un primer paso muy importante sería dejar de atacarnos internamente y dar lugar a que surjan espacios nuevos y simplemente, al igual que nosotros hemos tenido la oportunidad de equivocarnos, ¿no? Dejar que los otros pues también se equivoquen. ¿Por qué? Porque yo parto de una base, ¿no? Siempre es mejor hacer algo, equivocarte y corregir a no hacer nada. Y justamente estamos llegando a un punto en el que ya no hacemos nada por ese miedo a equivocarnos. Entonces ahí el puntito este que yo añadiría, pues ese, ¿no? El estar dispuesto a decir, oye, pues venga, vale, voy a confiar, porque centros de interés son diferentes, ¿no? Ni uno es correcto, ni lo otro entiende. Y decir, bueno, entonces tú y yo no nos entendemos. Yo espero que los demás también. Sí, no, gracias, Dante, sí. Es así, o sea, creo... Es decir, a mí me encanta que aportéis, ¿no? Que todos aportéis vuestra opinión, incluso los que sois más vergonzosos, pero porque creo que la iglesia la construimos juntos. Yo no quiero venir aquí a daros una chapa teórica y que me escuchéis porque soy experto en nada, sino porque la iglesia se hace construyendo entre todos, ¿no? Y dándonos cuenta de un problema, analizando la realidad y buscando soluciones a cómo podemos mejorar lo que ya existe. Esto, vuelvo a repetir, no quiere decir que estemos fatal, que todo sea una catástrofe. No, simplemente analicemos lo que no funciona, corrijámoslo y sigamos dando pasos hacia adelante como iglesia. Más propuestas, sí. Sí, yo creo que también el preocuparse por esos jóvenes, ¿no? Yo hace poco comentaba con los jóvenes de mi iglesia que yo no recuerdo grandes predicaciones cuando yo era joven, pero sí recuerdo en campamentos, monitores o amigos que hicieron algo importante por mí o se preocuparon por mis preocupaciones. Y yo creo que es eso, el estar con ellos, aunque no nos guste según qué juegos o según qué ideas tengan, pues oírles y que digan, hombre, pues esta persona que a lo mejor no piensa como yo
está conmigo y se preocupa por mis preocupaciones o por mis intereses, inquietudes. Para mí esa es yo ya lo he dicho antes. Igual muy pocos de aquí me conocéis desde hace 25 años, pero yo estoy en la iglesia, mucha parte de la culpa de que yo esté en la iglesia y de que sea pastor es de Jonathan Tegel, ya lo he dicho antes. Y no porque fuera un crack predicando, que lo es, porque como tú bien dices, no me acuerdo de ninguna de las predicaciones que hizo en mi iglesia, porque yo a mi iglesia iba en unas condiciones que no me daban para escuchar los cultos. Pero fue su trato, fue que luchó por mí, fue que nunca me consideró a alguien perdido como el resto de la iglesia me consideraba. Y eso es lo que a mí me marcó y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, en realidad es menos hablar y más actuar, más estar con los chavales, más estar donde nos necesitan y dar nuestra vida por ellos, porque al final Jesús tampoco nos conquistó con palabras, Jesús nos conquistó con su amor. Y su amor lo llevaba a una cruz. Y no sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a ir a una cruz por nadie. Gracias, David, porque para mí es... Fíjate, Jonathan, un ejemplo... Jonathan. No 2 segundos, pero mi ejemplo, ¿vale? Estoy terminando el máster de teología, voy a ser pastor y a día de hoy, 2021, ¿vale? Hay gente que me pregunta que si me estoy dejando crecer el pelo por rebeldía. Hay muy poca gente en la iglesia que tal vez digan, oye, pues le ha dado el punto de dejarse crecer el pelo, yo qué sé, ¿no? Es decir, todavía hay gente que dentro de la iglesia me pregunta que si es un acto de rebeldía o tal. Yo le digo, pues mira, es una técnica de aprender a tener paciencia, ¿no? Pero simplemente para que vean en las esferas que nos movemos, ¿no? La gente no concibe un pastor de pelo largo y no entiendo por qué. Vamos, yo no. Mis amigos en Alemania, totalmente diferente. Ellos están flipando, ¡guau, qué bueno! Y tal cual, ¿no? Pero para que vean los diferentes enfoques, simplemente con algo tan ridículo como el pelo. Yo también he nacido... Sí, perdona, levantáis la mano y así yo puedo, es que estoy compartiendo pantalla y no os puedo ver a todos, así que lo siento. Levantáis la mano, se me va al principio y así yo os puedo decir por nombre que habláis, perdonad, pero es que no puedo veros a todos. No, tranquilo, John. Diga, colega. Ah, vale, pues serlo. No, deja la colega hablar. Ah, vale. Sabéis que hay un botón para levantar la mano, ¿no? Por eso decía de levantar la mano. Ah, yo pensé que era así. No, si la levantáis así tampoco os veo. Hay un botón que pone levantar la mano. Ingrid, puede hablar, Ingrid. Vale. Yo conozco a Jonah desde hace mucho tiempo también. Hemos compartido campamentos, campores, rallies, todo. Y gracias a eso yo creo que también en parte estamos en la iglesia. Porque al principio vas por social, vas por otras cosas y poco a poco vas conociendo. Entonces, yo creo que las actividades JAE son imprescindibles en esto, porque en una iglesia donde hay tantos tipos de vista, es muy difícil, a menos de que sea como cero, es muy difícil que se pueda hacer. O sea, ir a tope por JAE, porque muchas ciudades pequeñitas que no tienes amigos adventistas, pues puedes conocer pues amistades realmente buenas. Gracias, Ingrid. Donde más no adventistas he visto, más que en ninguna iglesia, es en eventos JAE. No os dais cuenta del poder que tenemos en nuestras manos siendo JAE, ¿no? Haciendo los eventos que hacemos, el poder de convocatoria que tenemos en los jóvenes, que nunca una iglesia tendrá ese poder de atracción si no replica lo que JAE hace. Y esto es algo que hay que reflexionar y analizar también. Sí, Fernanda. Pues justamente por donde iba Ingrid, que fue mi monitora, tu mujer Jonathan fue mi monitora y fueron pilares importantes, David también. La verdad es que son mis recuerdos de mis campamentos. Y pienso que un poco lo que vas de JAE, mucha gente que no confía en mandar a sus hijos aún, pero bueno, es respetable cada casa. Lo único es que pienso que justamente en la línea hay que seguir luchando por ellos en las pequeñas iglesias. Es decir, cuando estás diciendo de juntarte con ellos, hablar su idioma, jugar con ellos a la Among Us, a lo que sea, ¿no? Que están ahora mismo para darles entonces el pie de que hablen y te digan, y que entonces en esa libertad en la que te dicen,
ostras, no me había planteado esto, decirlo nunca en mi casa, porque a lo mejor con una Biblia me darían por la cabeza, ¿no? Y cuántos versículos me explicarían, y escuchar sus necesidades, porque cada iglesia, cada juventud tendrá las suyas, y luchar por esas cosas que te piden. Pues mira, no nos enteramos del culto general. Queremos un culto para nosotros con cosas que nosotros necesitamos, porque si a los 8 segundos desconectan, ¿cómo van a aguantar un sermón de 20 minutos? ¿Cómo luego van a traer bueno, de 20 y los que no se largan 1 hora y media de la antigua usanza? No sé, a mí me llevaban semanas de oración a las 5:30 de la mañana. O sea, quiero decir, hay de todo, ¿no? Y justamente es eso, es luchar por ellos y creer y apostar por ellos. Como a lo mejor apostaron por nosotros fueron monitores, no gente de nuestra iglesia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya que nosotros lo vivimos, replicarlo en ellos, porque hace falta que se sientan amados. Exacto, esa es la clave de Fernanda, gracias. Serlon y luego Carmen. Sí, luego... yo estaba riendo porque ahora que descubrí cómo levantar la mano. Bueno, Jonathan, yo estoy te conociendo ahora y es un placer, ¿vale? Yo quiero decir lo siguiente. Es bien verdad que a nuestra generación tiene un poco de culpa en lo que pasa hoy, ¿no? Lo que estaba diciendo nuestra amiga en cuestión de ganar personas, jóvenes, lo que sea, para Jesús. Pero hay una parte importante que un escritor dice, adventista, que dice o seguinte: um jovem que tengas la mente bem direcionada, que apresenta uma fé sólida em Jesus, quando este jovem sai ao mundo, ele vai fazer com que as coisas aconteçam, vai ser com que Deus trabalhe em los corações das pessoas. ¿Por quê? Porque vai ser um jovem preparado. O sea, que nossos jovens hoje estão um pouco direcionados para uma direção diferente da que tinha os nossos pioneiros no passado, porque nossos pioneiros o foco de los pioneiros para os jovens era o quê? A missão. E hoje os jovens necessitam de compromisso, os jovens necessitam de algo que chame a atenção deles. E nada melhor do que predicar o evangelho, missão, sabe? Então isso chama a atenção deles e isso faz com que eles cresçam espiritualmente, porque quando salimos para predicar o evangelho, ganhar pessoas para Jesus, pois esse amor por Jesus cresce em nós outros mesmos. E Santa estava dizendo sobre o pelo, que tinha o pelo largo. Isso também, por exemplo, quando eu conheci a Santa em Sagunto, mis hijos, que têm 10 e 12 anos, disseram: papá, pero esse tem o pelo largo. ¿Por quê? Porque em nosso país, em Brasil, não se pode. Em Brasil não se pode ir adelante com o pelo largo. Então, mis hijos me disseram isso, eu disse, bueno, e eu expliquei como podia, porque na verdade eu não sabia como explicar. Eu disse, mira, cada país tem sua maneira de ser, e ele está aqui, pois se ele está aí é porque pode. E eles não entenderam bem, mas bueno, eu expliquei como podia. Não que seja uma coisa mal me olvidou o nome dele. Pero es eso lo que pasa. Algunos países no aceptan, y como aquí en España hay muchos inmigrantes como nosotros que somos de otros países, pues venimos con esta idea y cuando llegamos aquí pues quedamos admirados en ver una persona pues con el pelo largo, ¿sabes? Entonces no es nada personal, de ser, porque lo conocí ahí en Sagunto, pero es eso lo que pienso. Gracias. Sí. Me falta 2 minutos. Me falta 2 minutos porque no sé si has visto que Vanessa ha escrito 15 minutos de 1h30 y ya falta 2. Sí, dale. Entonces yo quiero decir, yo tengo 4 hijos y el mayor, el chico, ha crecido en la iglesia hasta 13, 14 años. Está un chico muy listo, ha leído Biblia, no sé, algunos días, no le falta mucho. Y de repente cuando empezó ISTI ha cambiado y ahora dice que es ateo. Es que yo no podía nunca pensar que mi hijo puede llegar así. ¿Qué podía ocurrir? Dime tú, en este caso, con mi hijo. ¿Qué ha podido ocurrir?
Sí. Para que sea ateo. Sí, para decirle que ateo, porque nadie en nuestra casa no es ateo, ¿no? Sin conocer el caso no podría hablar, pero suelen ser múltiples factores. Puede ser que se haya visto hipocresía, que eso es un tema muy recurrente y tristemente la hay, y eso es un poco como la historia de José, ¿no? José no dejó de ser cristiano por la hipocresía de sus hermanos. José no, la iglesia le falló porque fue su familia, pero él mantuvo su foco. Pero no todo el mundo consigue hacer como José, ¿no? José el de la Biblia, me refiero. Puede que haya descubierto unas respuestas o unos argumentos que le han dado en el instituto que la iglesia no ha sabido responder. Que esto también ocurre. Carmen, sería difícil, no sé, si quiere yo, no sé de dónde eres, pero hablamos con... No sé, yo de Madrid. ¿De Madrid? De Madrid. Mira, sí. Pues mira, yo estoy en Madrid. Es fácil que averigües mi número de teléfono, se lo preguntas a Vanessa o a Johnny, y yo si quieres puedo hablar con tu hijo, a ver qué tal, pero no, como no lo conozco de nada no sabría decirte por qué, pero sí. Suelen ser múltiples factores, Carmen. Sí, sí. Solamente una cosa, ya está. Tiene 3 hermanas detrás de él. Entonces alguien de la iglesia me ha dicho que la parte negativa es que él da ejemplo a sus hermanas. Y la verdad que poco a poco una no quería venir más, la otra está así con esta pandemia, y la verdad que tenía razón, porque se influye. Pues pregúntale a Vanessa o a Johnny mi número de teléfono y, vale. y hablamos. Vale, gracias. muchas gracias. Sí. Nada. Mónica, última opinión. Intervención. Hola, Johnny. Bueno, mira, nos centramos en la generación Z, ¿no? Pero yo soy la generación millennial, como le llaman, ¿no? Los de los 90 estamos entre los 89 y 90, antes de los 95, pero es verdad que pasan los jóvenes de ahora, pues del 2000 para acá es más controversial de que se salgan, pero y aquellas personas que son millennial, que han estado en iglesia y de un momento a otro se han salido, ¿tú cómo puedes otra vez retomar hacia ellos? Porque estamos hablando que son personas de 30, 32, 34 años que se están comportando como los niños de 18, de 16, y cómo tú planteas ese problema, porque es difícil. O sea, lo he visto hace poco en amigos que estaban bien espiritualmente, o sea, tú los veías bien y al mes los ves fuera, o sea, pero fuera literal, tatuajes, piercing, dilataciones, y no solo él, o sea, las familias y sus allegados, sus amigos. Entonces tú cómo tú puedes entrar a hablarles o decirle, tío, ¿qué te pasó? O cómo planteamos eso, porque estamos centrando en los jóvenes, sí, nuestros niños, he sido monitora, que he trabajado contigo en campamentos, camporé, convenciones, todo, y es verdad, hemos influido bastante en ellos, muchos se han agarrado las manos de Dios, han entrado a la iglesia, han conocido de Dios a aquellos niños que no han sido de iglesia, pero y los que ya conocen, los que ya son, los que han sido monitores de esos niños y dejan ese ejemplo de, tú fuiste mi monitor, me hablabas de Jesús y te veo que a los 3 meses el ejemplo que me dabas me lo has tirado por el piso. ¿Qué me pides ahora? Que yo siga en la iglesia. Entonces ese es el problema que yo veo ahora. Hablamos de los chavales, hablamos de los pequeños, pero ¿qué pasa con los que somos los, entre comillas, el ejemplo para que ellos puedan o tener de referencia a nosotros si también nosotros estamos alejándonos de Dios o estamos haciendo cosas que no tenemos que hacer, o estamos dándole la espalda a la iglesia, o pintamos una cosa en la iglesia y fuera, y ellos nos ven, porque sea lo que sea, nos registran, nos rastrean por las redes sociales, y sin un sinfín cosa, y cuál es ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo nosotros, que somos de la misma generación, podemos intervenir a esas personas? Porque ya los adultos es como, me vas a dar la misma chata de todo un siempre, ya me la conozco, pero a veces es mejor de tu propiedad hablarle, pero tú cómo le puedes hablar si te pueden meter un montón de argumentos que no sabes cómo cogerlos. Es que es muy difícil, Mónica, dar respuesta a esto. Primera porque estamos acostumbrados a respuestas teóricas, ¿no? Como a mí dame un plan y yo hago esto, pero muchas veces es persona a persona. Cada persona necesita una cosa. No sé si a una persona que se marcha de la iglesia, preguntarle qué te ha pasado, recordarle
le puede ayudar. Y digo generalmente, porque precisamente por eso, quiero decir, se va realmente porque no tiene mucho interés. Yo creo que una de las claves que sí que podemos hacer es demostrarles que seguimos siendo amigos aun a pesar de que te has ido. Esto es lo que hemos fallado mucho como iglesia, ¿eh? ¿Te has ido? Pues, ¿sabes? Como una cruz, ¿no? Como desheredado de la familia, ¿no? ¿Te has ido? Pues a lo mejor te hago un poco de caso durante un tiempo, pero luego ya no. Y a lo mejor nos deberíamos centrarnos en, bueno, te has marchado de la iglesia, ya no crees en Dios o no crees que la iglesia no es tan importante para ti como antes, pero seguimos siendo amigos. Porque aunque nos conocemos en la iglesia, yo te quiero como persona. Y aunque hayas cambiado, te sigo queriendo. Porque yo querré a mi hijo, sea lo que sea. Entonces, eso es lo que para mí puede ayudar. Y luego, ser conscientes de que tampoco podemos salvar a todo el mundo. Primera, porque nosotros no lo salvamos. Y segunda, porque ni siquiera Jesús ha podido salvar a todo el mundo. Esto es algo que nos debe quitar presión. O sea, primero es el Espíritu Santo el que convence de pecado y que lleva a los pies de Jesús a la gente. Pero en segundo lugar, ni siquiera Jesús ha tenido una tasa de éxito del 100%. ¿Quién te dice que la iglesia adventista la va a tener? Ni de broma. O sea, ¿qué somos? ¿Más que Jesús? No, o sea, hay que respetar, sí, hay que respetar, pero sobre todo hay que ser conscientes del libre albedrío y de que hoy una persona estará y mañana no estará, y con dolor de corazón pues habrá que seguir siendo amigo de esa persona y siguiendo entablando amistad con esa persona, porque a lo mejor un día vuelve o a lo mejor no. Pero, perdón, quedan 10 segundos. Oh, lo siento. Gracias por venir. Gracias, Jonathan. Y gracias por hablar los que habéis hablado. Nos veremos, espero, físicamente.